afrodescendientes, en contextos que aparentemente son tan distintos, pero que sin embargo guardan muchas similitudes, y el tema del racismo, etc. Entonces, eso es lo que nos reúne aquí hoy. Agradecerle a todos ustedes estar aquí. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Aquí están presentes, bueno, el autor José Antonio Figueroa, Alicia Ortega, muy conocida también en el mundo intelectual ecuatoriano. Yo la definiría como publicista, porque ella es profesora en la Universidad Andina, realiza estudios sobre cultura ecuatoriana, publica textos sobre cultura ecuatoriana, es también novelista. Por eso yo la definiría como publicista, porque publica mucho y de calidad. Está Rafael Polo, decano de nuestra facultad, profesor también en la facultad, y también profesor de nuestra facultad, Miguel Ruiz. Ellos no necesitan presentación, por supuesto. Van a aplaudir para que... Entonces, yo primero le voy a dar la palabra a Miguel, después le voy a dar la palabra a Rafael, después se la voy a dar a Alicia. Me imagino que ellos en sus comentarios también plantearán desafíos a José Antonio, ¿no? Preguntas, inquietudes. Le daré la palabra a José Antonio y después todos los aquí presentes, los que quieran hacer preguntas, interrogantes, plantear problemas, hacer comentarios, etc. Entonces, lo que sí les voy a pedir a los ponentes, que no seamos excesivamente extensos para poder también discutir, conversar, interactuar con el público aquí presente. Entonces, pues, le voy a dar la palabra a Miguel. Gracias, Jorge Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a José Antonio, que me ha honrado con esta invitación a comentar su libro, una apuesta arriesgada en virtud de que pues, yo definitivamente no es que sea experto en estos temas, ni mucho menos. Me gustan y me gustó el libro, un libro pertinente que hay que leer, y felicitarlo porque es un gran trabajo. Y me van a disculpar, yo soy un poco de la vieja escuela, tomé algunos apuntes y quiero leer unas paginitas sobre el texto. Comienzo con un fragmento de un poema de Adalberto Ortiz que se llama Yo no sé. ¿Por qué será, me pregunto yo, que casi todo lo negro tan pobres son como yo? Yo no lo sé, ni yo ni usted. Así es textual. Publicado hace un año, a inicios del 2022, y con prólogo del profesor James Sanders, el libro Republicanos Negros de nuestro colega José Antonio se inscribe en una línea de investigación y reflexión académica latinoamericana que viene cobrando terreno durante los últimos años. Aquella que tiene por objeto de estudio las diferentes experiencias que, marcadas por la doble impronta del liberalismo radical y el republicanismo popular, han sido deliberadamente olvidadas por las corrientes hegemónicas del quehacer histórico, pero también por la memoria oficial de los estados de nuestra América. El libro gira, como ya lo dijo Jorge Luis, en torno a dos de dichas experiencias, de las cuales poco o nada sabemos, incluso los que nos dedicamos a la profesión de docencia en historia. Este hecho por sí solo sería razón suficiente para acercarnos al texto. No obstante, su valor radica no solo en tratar procesos sociales poco estudiados, sino hacerlo de forma seria y creativa a la vez, inspirándose, como él mismo lo reconoce, en la tradición de pensamiento de José María Arguedas, Aimé Césaire, Frantz Fanon, entre otros, la cual, en sus propias palabras, es una tradición que apostó por la simultaneidad del rigor académico, la riqueza estética y el compromiso político, articulando los saberes de diferentes disciplinas como historia, antropología, literatura, filosofía, etc. Las dos experiencias a las que José se acerca con estos múltiples lentes analíticos son, como se dice desde el principio, la masacre del Partido Independiente de Color, el PIC, en Cuba en 1912, a muy pocos años de fundada la República Caribeña. Y por otro lado, la guerra de guerrillas que libraron los afroesmeraldeños contra el gobierno de Leonidas Plaza después del asesinato de Alfaro. Vamos con la primera parte.
A quien esté más o menos familiarizado con la gesta de independencia cubana, no se le escapará el hecho de que parte de la dirigencia de dicha empresa emancipadora estuvo conformada por líderes políticos y militares que eran, en una o en otra medida, afrodescendientes, como el general Antonio Maceo. Pero menos destacada es la conformación social de ese ejército libertador, el cual estaba conformado por negros y mulatos en una proporción probablemente no menor al 60%. Rafael Fermoisel, por ejemplo, estima que en la guerra del 95, de 1895, cito, alrededor de 40% de los generales y coroneles eran negros. En la administración civil de la revolución, una vez que ha acabado, menos del 2% de los miembros de esa administración civil eran negros. Este último número ilustra de forma clara que el ideal martiano de una república con todos y para el bien de todos estaba muy lejos de alcanzarse durante los primeros años de la Cuba independiente. De hecho, como se cuenta en el capítulo 1, la fundación del PIC, el 7 de agosto de 1908, respondió a que algunos veteranos de color, quienes habían participado en la guerra, como el albañil y posteriormente teniente del Ejército Libertador, Evaristo Estenós Corominas, llegaron a la conclusión de que un programa republicano radical centrado en la defensa de los intereses de negros y mulatos estaba destinado al fracaso en los estrechos marcos del Partido Liberal Cubano. Partido defensor de una especie de republicanismo oligárquico que concebía a la comunidad política como aquella que representaba, en palabras de Julio César Guanche, otro buen amigo y colega, solo a los ricos, los propietarios, los que son libres porque su independencia material les confiere capacidad de obrar como libres. Hasta ahí Guanche. En este sentido, la teoría y la práctica del PIC se inscriben en una tradición republicana plebeya que podría ser rastreada hasta la Grecia de Pericles. Aquella tradición que, como ha sido muy bien estudiada por autores como Anthony Domenech, pone el acento en ampliar las garantías materiales para la reproducción de una vida digna para todas y todos, sin distinción de sexo o condición social. Una tradición que, como bien anota Figueroa, también está emparentada con la matriz de las luchas socialistas de los siglos XIX y XX, pero con una característica particular. Articuló de forma simultánea la lucha por la igualdad, tanto en términos de clase como de raza. Pero aquí viene una primera precisión importante, porque esta palabra es muy complicada. Raza. Figueroa, al igual que Martí, parece sugerirnos en su texto que las razas no existen, o al menos no existen en el sentido que le dan los discursos racistas. A este respecto valdría recordar lo señalado en el reciente libro del profesor Asad Haider, un libro bastante bueno que les recomiendo, que además se lo pueden descargar gratuitamente, que se llama Identidades malentendidas, raza y clase en el retorno del supremacismo blanco. Dice Haider, la raza no es transhistórica y tampoco debe entenderse como real, salvo en la medida en que cualquier ideología hace referencia a relaciones sociales reales. Es producida por prácticas e instituciones reales y tiene efectos reales. Lo que la raza representa es la división de las poblaciones en grupos basándose en características físicas arbitrarias, de tal manera que ciertas personas se ven sometidas a una mayor violencia y explotación. En otras palabras, el racismo es real como relación social y produce una ideología de raza, de diferencia biológica y de civilización que es falsa, pero que hace referencia a relaciones reales y tiene efectos reales al tiempo que reproduce las relaciones sociales del racismo. Hasta aquí Haider. Un corolario a esta misma idea del mismo autor sostiene una tesis que los dos casos estudiados por José de alguna manera parecen confirmar. Los movimientos históricos contra el racismo que han logrado ir más lejos en sus objetivos
son aquellos que no se anclaron en una política de identidad entendida en términos restrictivos, como la que promueven algunos discursos posmodernos en la actualidad, sino en una política que, en vez de luchar por las diferencias esencialistas o esencializadas, pone el acento en la lucha por la igualdad sustantiva y la ampliación de derechos. Aclarados estos puntos, haremos una breve síntesis apretada de lo que José encontró en Cuba. Los combates de los republicanos negros por encontrar su lugar en una Cuba que, aunque formalmente independiente, estaba tutelada por los Estados Unidos en el contexto de la segunda ocupación yanqui entre 1906 y 1909. Apoyándose en el análisis minucioso de la prensa de la época, la liberal y la conservadora, ambas acérrimas críticas de los republicanos plebeyos, el autor y también del periódico Previsión, que es el órgano, o fue el órgano de difusión del Partido Independiente de Color. José va desgranando los debates que en torno a la cuestión negra y en torno a la democracia se fueron generando en la opinión pública cubana. Sobre todo, se pasa revista a cómo Previsión dio voz no solo a los dirigentes del PIC, sino también a hombres y mujeres que con sus propios nombres o con seudónimos iban enviando colaboraciones o cartas a la redacción para denunciar los diferentes agravios y exclusiones de los que eran objeto los negros y mulatos, tanto en el plano económico como político y cultural, por parte tanto de los patrones, pero también de la joven casta política dirigente de Cuba. Previsión también le sirvió al PIC para difundir su programa y trazar las líneas que lo diferenciaban del resto del liberalismo cubano, porque ellos siempre se consideraron liberales, pero liberales de una nueva especie. Un liberalismo radical que, como propone el autor, da cuenta de un universalismo situado. ¿Qué es esto? Aquel que articula dos niveles de lucha, y lo cito a José, que buscaba eliminar el racismo y sus secuelas personales y culturales y construir comunidades políticas amplias como la nación, basadas en el principio de igualdad. Hasta aquí, José. Dichas aspiraciones que conectan lo universal con lo particular o históricamente situado fueron planteadas por los diversos colaboradores y colaboradoras de Previsión, un auténtico foro contrahegemónico antirracista que enriqueció, en las palabras de José, la esfera pública subalterna, denunciando los discursos que criminalizaban la cultura popular afrodescendiente. En este sentido, la práctica política de los militantes del PIC, que llegaron a ser 60,000 tan solo un año después de su fundación, contribuyó a ampliar los márgenes de la ciudadanía y de la democracia, en el mismo sentido que es caracterizada en un texto reciente por James Sanders, que es quien hace el prólogo al libro, en donde se analiza el republicanismo popular latinoamericano del siglo XIX, del cual son herederos los dos movimientos estudiados en el libro. Dice Sanders en este texto, que está en un libro muy bonito que conmemora el bicentenario acá de la libertad en Pichincha, de la libertad republicana, dice Sanders: ciudadanos populares participaron en la vida política de la nación tanto por respaldar los partidos políticos existentes como votantes, pero también como miembros de las guerras civiles, como soldados ciudadanos. Los grupos populares no eran solamente clientes de patrones, sin entendimiento político, ni solamente carne de cañón en las batallas, sino que se comportaban realmente como ciudadanos. Es imposible entender la historia política de las Américas en el siglo XIX sin entender la profundidad y el poder de la cultura política republicana popular. Hasta aquí Sanders. Después de hacer un recorrido pormenorizado de las diferentes batallas por las ideas que fueron libradas por Previsión en contra de una prensa abiertamente racista de esa época, que no dudó en poner a circular fake news para desprestigiar a los negros como colectivo social en general y a los miembros del Partido de Color en particular.
Figueroa también nos narra el trágico desenlace del movimiento democrático plebeyo. Ante la clausura de los canales legales por parte de las élites políticas que lograron la ilegalización del PIC, dicho partido comenzó a luchar por vías legales y pacíficas, primero para resistir o para restituir su derecho de participación electoral. No obstante, la cerrazón de las élites criollas cubanas orilló a la dirigencia del partido a plantear la tesis de un levantamiento popular más político que militar, como nos dice José, para exigir el fin de una enmienda que lo dejaba por fuera del sistema político. Siguiendo muy de cerca las publicaciones del diario conservador La Marina, el autor va dando cuenta de la construcción de un discurso compartido entre la clase política, empresarial y mediática, con el objetivo de promover y justificar las violencias patronales y las violencias de Estado contra la población afrocubana sospechosa de participar o simpatizar con el levantamiento. En un auténtico operativo de terrorismo de Estado contra una supuesta pero inexistente guerra de razas, que según las élites estaba azuzando el PIC, se movilizaron los miedos sociales de las demás capas de la población, blancos, criollos, mestizos, para aunar energías policíacas, militares y paramilitares auspiciadas tanto por el Estado como por la Cámara de Comercio y demás empresarios encumbrados, con el objetivo de eliminar por la fuerza la movilización encabezada por el PIC. El resultado, en palabras de José, fue un auténtico genocidio, que cobró la vida de entre 3 y 5 mil cubanos, la gran mayoría de ellos afrodescendientes, incluyendo a los máximos dirigentes del PIC. El segundo capítulo está dedicado a dar cuenta de algunas fuentes del racismo de Estado que precedió y dio contexto histórico-cultural a la masacre de mayo-junio de 1912. Racismo en el que tomaron parte instituciones académicas, jurídicas, mediáticas, policíacas y militares. 1. La criminalización de larga data de la población negra, tanto durante el largo periodo colonial como durante los primeros años de la República. Segundo aspecto estudiado, una antropología de corte colonialista edificada sobre los falsos y racistas supuestos de la craneometría. Y tercero, la apropiación por parte de algunos intelectuales como Fernando Ortiz de la tesis de Lombrosio sobre los imaginados atavismos primitivos y criminales de los afrodescendientes. No voy a comentar más detalles sobre este segundo capítulo, solo quiero señalar que es una bellísima reconstrucción de los inicios, de los orígenes de la disciplina antropológica en Cuba, que vale mucho la pena revisar. Voy a la segunda parte, la que nos toca más a los que vivimos en Ecuador. El tercer y último capítulo del libro está dedicado a dar cuenta de las vicisitudes de la relativamente poco estudiada guerra que libraron los afroesmeraldeños contra los gobiernos de Leonidas Plaza y Alfredo Vaquerizo, en el marco del giro oligárquico encabezado por el liberalismo conservador, valga el oxímoron, responsable del arrastre de Alfaro en 1912. El punto de partida de este capítulo es el reconocimiento de la continuidad histórica, invisibilizando el protagonismo político de la comunidad afroesmeraldeña a finales del siglo XIX, con su incorporación a las montoneras alfaristas, pero con demandas propias. Esto es muy importante. ¿Cuáles eran esas demandas? Lucha contra el despojo territorial y contra la esclavitud disfrazada, que implicaba la dupla concertaje, prisión por deudas. Un liberalismo que, lejos de ser un fenómeno aislado, el liberalismo radical, formaba parte de un arco más amplio, mucho más amplio, que también incluía a los liberalismos colombiano y centroamericano, que libraban más o menos las mismas batallas contra el clericalismo conservador en sus respectivos países. Un liberalismo que hermanaba el liderazgo de Alfaro con personajes como Martí en Cuba o Juan de Dios Uribe y José María Vargas Vila en Colombia. Un liberalismo radical o plebeyo que, en palabras de Valeria Coronel, tenía como algunos de sus objetivos centrales, cito a Valeria,
la eliminación del concertaje, la incorporación democrática a las milicias, la radicalización de la apropiación de los bienes de la Iglesia con afanes redistributivos, entre algunos otros elementos que nos permiten entender la participación masiva y el apoyo de negros, montubios e indígenas a los ejércitos liberales de Alfaro. Dicho proyecto, violentamente abortado por el desplazamiento primero y el posterior asesinato de Eloy Alfaro, dio paso a un placismo de Leonidas Plaza que desde el punto de vista de los afroesmeraldeños significaba, cito el texto, la continuidad de la marginación regional propia de un sistema interno colonial, expresada en la precarización laboral, la ausencia de caminos, de escuelas, de hospitales y de infraestructura en general. Hasta ahí la cita. A lo cual también habría que agregar la designación de individuos como Benigno Ayora en cargos del poder clave. Ayora, en su calidad de intendente general de policía de la época, tuvo una actitud abiertamente hostil contra los seguidores de Alfaro en general y contra los afroesmeraldeños en particular, y también contra sus manifestaciones culturales. Ay, José cuenta unas anécdotas tremendas de qué es lo que les hacía a la policía de Ayora, a los afroesmeraldeños, tan solo por tocar la marimba. En este sentido, como constata el autor, lo cito, la muerte de Alfaro significó para muchos afroesmeraldeños el fin de toda esperanza de cumplimiento de las promesas republicanas populares del liberalismo radical. Lo cual explicaría que en buena medida las razones profundas de la masiva participación de la población negra en el levantamiento encabezado por el odontólogo y veterano alfarista esmeraldeño Carlos Concha contra el gobierno de Plaza desde el 24 de septiembre de 1913 hasta 1916. Sin desconocer el protagonismo que efectivamente tuvo Carlos Concha en la guerra, que era un hombre acaudalado de la provincia de Esmeraldas y que no era afrodescendiente, Figueroa pone su atención en dos personajes muy poco recordados por la historiografía ecuatoriana, pero claves desde el punto de vista político-militar durante el alzamiento. El comandante Julio Sixto Mena, de origen colombiano, pero sobre todo el mayor Federico Lastra, lugarteniente afroesmeraldeño de Carlos Concha. Ambos al frente de un ejército binacional compuesto mayoritariamente por guerrilleros negros, por guerrilleros negros de ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana. Una frontera porosa, sin mayor significación política para una población afrodescendiente que habitaba un territorio común, atravesada por una caprichosa raya. Siguiendo muy de cerca los relatos sobre la guerra, recogidos por testigos de primera mano, como el etnomusicólogo Segundo Luis Moreno, o de investigaciones posteriores, como las de Jorge Pérez Concha, y contrastándolos con la prensa de la época, José nos va contando cómo se fue desarrollando el conflicto tanto en el plano militar como en el plano de las ideas. Respecto al primer tópico, el libro destaca la importancia de la articulación de los milicianos con sus propias comunidades de origen, las que nunca dejaron de apoyarles y a las cuales volvían cada vez que era necesario. De igual forma, también nos recuerda cómo la guerrilla afroesmeraldeña, con ciertos márgenes de autonomía en su proceder militar, fue desplegando iniciativas que llevaban la resistencia a otros terrenos, como el caso judicial, el terreno judicial, mediante la quema de archivos judiciales con el objetivo de eliminar los expedientes abiertos por el placismo contra los revolucionarios. Por otro lado, también se describe, aunque sin tanta profusión como en el caso cubano, el hecho de cómo la prensa y el gobierno de Ecuador se dedicaron a desprestigiar la imagen de los alzados, sobre todo después de la captura de Concha en enero de 1915, acusando a los líderes que siguieron peleando como temerosos bandidos y a los negros insurrectos de ser solo carne de cañón manipulable por el caudillo de Concha. Es decir, nuevamente el discurso de civilización contra barbarie que resta cualquier tipo de autonomía política a las iniciativas de las clases subalternas. En este sentido,
José contrasta el trato relativamente amable que el gobierno de Plaza le brindó al capturado Concha con un trágico final de Federico Lastre, a quien las tropas gubernamentales balearon, capturaron y dejaron morir desangrado en 1915. Concluyo. El libro se cierra con una serie de reflexiones en clave de crítica cultural sobre cómo fue representada la guerra de los afroesmeraldeños por un par de autores ecuatorianos en dos novelas: Cuando los Guayacanes florecían y El último río, de Nelson Estupiñán Vaz, y Adalberto Ortiz, que es de quien leí el poema al principio de la intervención, Juyungo y El espejo y la ventana. Lamentablemente, por supuesto, no hay ni suficiente tiempo ni espacio en este momento para adentrarnos en un comentario más profundo sobre este aspecto de la obra de José, pero seguramente Alicia y Rafael tocarán algún aspecto de este tema. Por mi parte, no me queda sino invitarles con mucho entusiasmo a acercarse a este pertinente y necesario libro que nos trae al presente las olvidadas luchas de nuestros hermanos y hermanas afrocubanos y afroesmeraldeños que dieron sus vidas por construir países más justos, más incluyentes y más humanos. Tareas que están aún pendientes en la mayoría de nuestras repúblicas oligárquicas y que solo podrán ser abordados a profundidad en el marco de experiencias republicano-democráticas y plebeyas que a todas y todos nos toca construir. Gracias. Entonces damos la palabra al compañero Rafael Polo. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero quiero aprovechar a hacer una serie de acercamientos a la obra de José y al mismo tiempo hacer reflexiones sobre la importancia del discurso histórico, la necesidad de observar la literatura como un documento, quizás el más completo, como decía Jean-Paul Sartre, sobre la subjetividad y la vida cotidiana y las luchas cotidianas, y en tercer lugar la necesidad de encontrar a través del texto de José las batallas académicas, las batallas historiográficas y las batallas políticas que eso implica. Bueno, lo que tenemos ante nosotros es un texto que discute la historia, que discute las narrativas oficiales, pero al mismo tiempo se sitúa en la necesidad de pensar históricamente los procesos políticos, reconstruyendo a través de la prensa, de la literatura, de los programas políticos, reconstruyendo luchas, proyectos, lo que algunos autores latinoamericanos han llamado las otras modernidades, las modernidades que fracasaron, pero que aún están ahí latentes. Esto nos lleva a dos lugares, y a dos obras muy distintas a las que del texto de José. El uno, a una obra de Freddy Jameson, autor que cita permanentemente José, ¿sí?, que se llama Documentos de Cultura y Documentos de Barbarie, donde Freddy Jameson se pregunta sobre qué hace la literatura con respecto a la conciencia política, y por otro lado nos recuerda también la sexta tesis sobre la historia de Walter Benjamin, en la que Benjamin se pregunta qué pasa con el pasado que no está recuperado y que no sirve para romper las narrativas oficiales y las narrativas del presente. A ver, vamos primero, ¿por qué Jameson? Jameson es citado profusamente en la obra de José, recordándonos sobre la manera en cómo Freddy Jameson habla de las literaturas del tercer mundo, donde la vida del individuo y la vida de la nación parecen mezclarse, ¿sí? Obras como Yubungo es una muestra, pero también pueden ser obras como las de Samuel Rushdie, por ejemplo, cuando habla sobre la historia de la India, etc. ¿Sí? ¿Qué ve Freddy Jameson en la literatura? En la literatura del tercer mundo, de la que él habla, ve allí primero una geopolítica del saber, una geopolítica de la subjetividad. Es decir, en estos pueblos, según Freddy Jameson, estos pueblos
periféricos, ¿sí? La literatura juega el papel de mostrar, de ser el lugar del florecimiento de la conciencia de la nación, dentro de los cuales se discute sobre su porvenir y se muestra en forma de tramas narrativas las disputas que hay entre los distintos segmentos de la población, disputas que tienen la forma de un drama novelístico, pero dentro del cual se pone en juego las distintas líneas de enfrentamientos, las distintas maneras de vivir las palabras, pero sobre todo las distintas maneras de construir una situación, de mostrar en una situación un conflicto latente. Fredric Jameson lo que busca en la literatura a través de ese ejercicio, ¿sí?, es lo que él llama el inconsciente político, ¿sí? La literatura lo que muestra es el inconsciente político, es decir, los proyectos sociales, los proyectos culturales y de clase que de alguna manera la literatura también contribuye a producir, contribuye a visibilizar. Y no solamente la literatura aquí no es solamente un mecanismo de denuncia, sino más bien un mecanismo de producción de subjetividad que favorece proyectos políticos y proyectos históricos capaces de poner en duda las narrativas oficiales. Si vemos esto y jugamos con lo que dice Walter Benjamin, que no nos está haciendo todo un rodeo para llegar al texto de José, ¿sí? Lo que dice Walter Benjamin, en la tesis sexta, Walter Benjamin se pregunta sobre el problema del tiempo ahora. ¿Sí? El tiempo ahora es el tiempo que debe ser puesto en duda, la irrupción del acontecimiento como aquello que pone en duda la continuidad de una temporalidad a partir del cual opera la conciencia. Romper con ese tiempo es también romper con la conciencia, y se hace una pregunta: ¿qué pasa cuando este tiempo, cuando el tiempo del acontecimiento no produce una duda radical? Dice, si este tiempo no produce una duda radical, los muertos no están a salvo y el enemigo vuelve a vencer, y cuando el enemigo vuelve a vencer, ni los muertos se salvan, porque el enemigo vuelve a hacer con los muertos lo que ha hecho siempre, ¿no es cierto? Y que Miguel lo leyó bien, ¿no es cierto? Esta forma de caricaturizar al otro subalterno, al otro plebeyo como un criminal. Criminalizar al otro es una forma de asesinarlo, y eso es justamente lo que la literatura podría hacer cuando irrumpe en el tiempo de ahora, rompiendo una narrativa de la continuidad y de la élite. Ahora, esto nos lleva a dos preguntas, por lo menos a mí me lleva a dos preguntas sobre el texto de José. Primero, respecto al concepto de universalismo situado, y segundo, ¿por qué hoy? ¿Sí? Una batalla permanente de los últimos 20, 30 años, discutir nuevamente el racismo. Y una tercera que agrupa a los dos: me parece que es necesario discutir la historia del discurso liberal, como discurso político, como discurso cultural, pero también como discurso estatal en el Ecuador, y leer también lo que sucede en América Latina. Nos falta discutir el liberalismo desde una perspectiva laica, de recuperar el laicismo, ¿sí?, en un momento en que parece que esto se está desvaneciendo por varios discursos míticos, discursos estatales que apuestan por varias cosas. A ver, vamos por el primer punto, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del universalismo situado? José entra directamente, aunque lo va desarrollando con distintos atisbos a lo largo del texto, en una discusión que sería primero contra todos aquellos que entran en ese gran concepto, en ese gran membrete de posmodernos, ¿no es cierto?, todos los discursos de los otros esencializados, y por otro lado el problema de la universalidad política. Este es un tema propio que está ligado a la configuración de la modernidad. Si sigo aquí muy de cerca lo que dice Balibar junto con Wallerstein en el texto Clase, Nación y Raza, ellos proponen que leer la modernidad es leerlo en sus múltiples rostros de configuración particular, produciendo un universal que se expresa solamente en el terreno de la política. El problema del concepto político de nación, el problema del concepto político de ciudadanía, el problema del concepto político de sujeto. ¿Sí? Si miramos desde ahí, la lectura que realiza José es provocativa y al mismo tiempo deja una serie de necesidad de continuar con este debate respecto al universalismo situado. Primero, ¿sí?, ¿por qué el universalismo situado? Reconocer, ¿sí?, que en esta configuración global de la modernidad
cada uno de los escenarios expresan una especificidad de lucha. En el caso de lo que él estudia, tanto Cuba como Esmeraldas, el levantamiento de Concha de Esmeraldas está situando una batalla muy concreta, pero de configuración global. Se está produciendo la necesidad de luchar por una ciudadanía para todos, reconociendo las particularidades excluyentes, racistas, ¿sí?, de la criminalización de la protesta popular y plebeya que realiza el Estado liberal, ¿sí? Y ahí hay una paradoja. El liberalismo, por un lado, promueve la ciudadanía, pero el liberalismo latinoamericano generó mecanismos excluyentes del concepto de ciudadanía. Paradoja histórica que no está resuelta, que sigue ahí presente, aunque hoy tenga el discurso de la interculturalidad y otras cosas por el estilo, ¿sí? Segundo, el universalismo situado nos sitúa también en el problema de la temporalidad histórica, ¿sí? La narrativa a la que nos enfrenta José es la narrativa del Estado-Nación, de un Estado que se está construyendo desde las demandas de finales del siglo XIX del progreso, desde las demandas de la construcción del Estado liberal, del derecho individual y de la propiedad individual y del reconocimiento de la libertad individual, y desde el universalismo del capital, ¿sí? Si bien el capital aparece aquí más bien como un suelo que soporta las batallas políticas y las batallas ideológicas, ¿sí? Entiendo que no es exactamente el interés con el cual se construye el texto, sin embargo está presente, ¿sí? Y eso nos lleva a algo que él dice, que está en la página 257, y lo leo, ¿sí? La doble conciencia y el universalismo situado desmontan los límites del nomadismo racista blanco que se construye dentro de un ideal narcisista que niega su dependencia del otro, al tiempo que se fundamenta en un sentido de autosuficiencia que niega la contingencia y provisionalidad de toda subjetividad y de toda identidad. Ahí el concepto de universalismo situado nos propone la ruptura con dos elementos que hoy forman parte, digamos, del sentido común político instaurado en los últimos años. La idea de un particularismo esencialista que debería ser reconocido con derechos particulares, y la segunda, la necesidad de reconocer el conflicto político y el conflicto cultural desde la polémica, desde lo que es la contingencia y por lo tanto de lo que es el enfrentamiento de las distintas fuerzas en la producción de la conciencia. Bien, ¿para qué todo esto? Ahí subyace un tema, que es el que quiero volver, ¿no es cierto?, el tema de la historia. ¿Qué hacemos cuando hacemos historia? ¿Sí? Por un lado, montamos una narrativa, y por otro lado, desmontamos otra narrativa. Entonces ahí tenemos un enfrentamiento de dos narrativas. Por un lado, ¿qué narrativa desmontamos? La narrativa escrita por los que están en el poder, la narrativa escrita desde el Estado, generando desde esas narrativas mecanismos de inclusión ideológicas y exclusión jurídica y política y administrativa, ¿sí? Y por otro lado, ponemos en duda también una narrativa que no ha visto, que ha invisibilizado, que se ha encargado de invisibilizar, de dejar en la exclusión a través de la criminalización de la protesta y del republicanismo plebeyo, en el cual se reflexiona, que se escribe José, ¿sí?, como una forma de asesinar, es decir, ha vuelto a vencer, ¿sí? Los muertos no están a salvo porque la élite ha vuelto a vencer a través de su narrativa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la tarea que propone José y que se inscribe en eso? Y eso es la riqueza, una de las riquezas del texto: desmontar esas narrativas, mostrar que ahí hay un conflicto, mostrar ahí que hay una lucha, y mostrar ahí que hay una posibilidad. Y eso nos lleva a un terreno muy fuerte, ¿no es cierto? Se trata de volver a pensar la política y volver a pensar las categorías de la política desde el universalismo situado en un contexto distinto, ya no en el contexto de la nación, sino en el contexto de lo global contemporáneo, ¿sí? Les invito a ustedes a leer el texto, discutir el texto, ¿sí? Y eso creo que es una forma de apostar también por una academia reflexiva y por una academia crítica. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Alicia. Bien, buenas noches.
estudiantes que creo que comienzan clases ahora, finalizaron, y aquí con mis colegas de mesa. Básicamente a partir de las intervenciones de Miguel y de Rafael y mi propia lectura, que tenemos allí una serie de elementos en común, me interesa colocar aquí algunas preguntas a José Antonio. Me parece que es importante que lo escuchemos, y luego incluso si alguien desea, alguien del público también sumarse, lo podemos hacer. A mí me parece que es muy interesante, primero, el hecho de haber escogido como centro de reflexión, como objeto de estudio, dos hechos que tienen que ver con el uno que está ubicado en Cuba, la masacre, un genocidio de militantes, gente cercana al partido del color, independiente del color en Cuba, ¿no? 1912, apenas 10 años después de las luchas de independencia. Además, un grupo humano que había tenido un protagonismo importante en esas luchas de independencia, ¿no? Cuyos ideales de igualdad, de ciudadanía, como ya enfatizaron aquí mis colegas y amigos, se desprende de algunas filosofías que tienen que ver con el republicanismo popular, y además está hablando de la conformación de una nueva nación, ¿no? Una idea de comunidad, de pertenencia, una idea de un nosotros, ¿no? Pero a la vez es curioso, sorprendente, que tan prontamente hay unas políticas estatales que articulan ideas fundamentalistas de racismo, ¿no? Es una persecución no solamente al hombre negro, al pueblo negro, sino también a cualquier posibilidad de pactos, encuentros interraciales, ¿no? Y por otro lado, José Antonio decide estudiar lo que acá se ha conocido como la Revolución Conchista, y dice José Antonio que le interesa como deslindarse de ese nombre porque es como poner excesivamente el acento como a la voz del líder y no al pueblo afrodescendiente que está allí en pie de lucha, porque se siente traicionado por el pensamiento liberal radical luego del asesinato de Eloy Alfaro. Estamos en el caso cubano 1902, en el caso ecuatoriano 1913, 1916. Entonces allí, y por aquí va a ir una primera pregunta, tiene que ver con lo que ya me parece interesante, es establecer como una suerte de estudio comparativo, ¿no? Como poner en cercanía, en diálogo, dos hechos históricos, ¿no? Colocar allí Ecuador y Cuba. Eso ya me parece que sería interesante que José Antonio nos cuente cuáles fueron las motivaciones para haber tomado esas decisiones, ¿no? Porque siempre se ha hecho énfasis que vale la pena estudiar la historia nacional, pero en el contexto regional, latinoamericano, y es algo que no siempre lo hacemos, ¿no? Al mismo tiempo me parece importante, y esto lo destacó Rafael, el tema del racismo, ¿no? Estamos hablando de hechos ocurridos hace un poco más de un siglo. Estamos en la primera década del siglo pasado. Y también esta pregunta, José Antonio, tiene que ver con en el contexto actual, donde se habla siempre como de una
una suerte de emergencia de políticas racistas, ¿no? De suprematismo blanco. Y ¿por qué volver al tema del racismo, ¿no? ¿Cómo nos interpelan estos hechos ocurridos hace más de un siglo, hoy por hoy, ¿no? Porque estamos hablando además de políticas estatales racistas, ¿no? Persecución, criminalización, cuando hablamos de criminalización de la protesta popular, me parece que estamos hablando de hechos que han ocurrido ya ahora, ¿no? El año pasado, los levantamientos populares y la criminalización de estos levantamientos que tienen un sello racista de lo que ha ocurrido aquí en Ecuador, ¿no? En estos últimos años. Entonces me parece que allá hay un lenguaje, incluso un vocabulario totalmente contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de hechos ocurridos hace un siglo, pero que nos interpelan hoy, ¿no? Entonces, por allí quisiera como colocar unas primeras preguntas, ¿no? Esta decisión tuya de aunar, de acercar la historia cubana, la historia ecuatoriana por un lado, y por otro lado, que me parece que puede ser interesante para el público aquí presente, cómo nos interpela hoy en la escena contemporánea esto que tú estás estudiando, ¿no? Y el tema del racismo, ¿no? Que sigue vigente, ¿no? Que han pasado los siglos, pero lamentablemente es una impronta que nos marca, ¿no? Que nos define. El tema de la criminalización, de la persecución desde el Estado, es lo que se llama la violencia institucional, es algo que nos resulta lamentablemente familiar. Entonces quizás si por allí podríamos comenzar por escuchar. Muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar agradeciendo. Hace algunos meses con Rafael hablamos de la posibilidad de este evento y realmente con Miguel lo fuimos concretando. Y también con Jorge habíamos tenido una experiencia, como él mismo comentó ahí en la facultad, y me parecía realmente interesante contar también con la presencia de Alicia, una de las grandes especialistas en literatura y literatura ecuatoriana, y conocedora además de la literatura colocada en contextos intelectuales y políticos, una obra muy potente. Por eso me parecía interesantísimo poder conversar con ella respecto a este texto del cual Miguel creo que ha señalado algunos ejes. Y efectivamente yo estoy de acuerdo totalmente, Alicia, con que tal vez se percibe en el texto que ese no es un libro de historia, es un libro del presente. Realmente lo que yo hago es recurrir a la historia para tratar de aclarar y posicionarme ante ciertas incertidumbres totalmente contemporáneas. Y es un posicionamiento ante la contemporaneidad realmente el libro, y ante los debates contemporáneos, sobre todo, digamos, ante ciertas derivas esencialistas ubicadas en la tradición postmoderna y neoliberal, tratando un poco de plantear más bien una alternativa que muestra que efectivamente la construcción del otro como otro, el otro como un particular, es una construcción específica que está inserta dentro de una dinámica interno-colonial que tiene una cierta deriva más o menos larga. Lo podemos ubicar: el racismo construye al otro como otro, luego el racismo es sustituido por el relativismo cultural, que sigue construyendo al otro como otro bajo la premisa benigna de la cultura, ya no bajo el argumento fuerte de la biología. Y curiosamente el relativismo cultural es apropiado por sectores subalternizados como un hecho positivo para ratificar la distancia y la diferencia que se convierte en las retóricas postmodernas como en un atributo político positivo. Y lo que más bien trato es de explorar a través de la historia afrodescendiente, que tiene unas características muy interesantes, las contribuciones que los sectores minorizados y racializados han hecho en los procesos de construcción de modelos políticos de estados nacionales. Y por eso es importante, también creo lo que ha señalado Rafael, este tema es efectivamente una pregunta desde el presente, pero ubicada respecto al tema de la vigencia o no del Estado Nacional, cuál es
deben seguir existiendo los estados nacionales y la articulación entre los sectores populares, los sectores minorizados, los sectores racializados con esos estados nacionales. Y lo que a mí me sorprende, y eso sí forma parte, digamos, de la larga, de la cada vez creo más sólida tradición de republicanismo popular que se está constituyendo a nivel continental, y es justamente empezar a trabajo a través del archivo y a través de las herencias culturales que nos entrega no solamente el archivo histórico, sino también la literatura, el ensayo, la prensa, bocetos, porque para poder justamente explorar cómo ha sido la actitud que han tenido los sectores subalternizados, minorizados y racializados en la participación de acontecimientos fundamentales en la construcción de lo que llamaríamos los estados nacionales. Por eso se han tomado, por ejemplo, en el caso del debate del republicanismo, ha sido muy importante el tema sobre el papel que los subalternizados han cumplido, por ejemplo, en los procesos de independencia nacional. Que la teoría más o menos es que eran unos sectores manipulados por unos caudillos que conformarían las élites criollas y gente sin agenda. Y más o menos sucedería lo mismo en todo el conflicto de las repúblicas suramericanas, con la excepción, digamos, de Cuba, porque Cuba, como sabemos, tiene una independencia un poco tardía en comparación con el resto de los países latinoamericanos, y eso se va también planteando, por ejemplo, en los conflictos políticos de liberales y conservadores. También la narrativa dominante plantea de que esos sectores han sido incorporados dentro de esos conflictos de manera manipulada, ¿no? Y lo interesante entonces que abre aquí el debate republicano, cuando uno empieza a meterse dentro de las fuentes, es que empieza uno a darse cuenta efectivamente del carácter profundamente activo de estas voces, y absolutamente para nada que no se condice para nada con esta imagen como sujetos pasivos incorporados de manera casi que obligatoria por las élites. Entonces aquí surge un problema, ¿no es cierto? Una de las formas más fuertes y persuasivas de respuesta para negar efectivamente el carácter activo de estos sectores en la construcción de los estados nacionales y en la elaboración de propuestas de carácter radical ha sido el racismo. O sea, el racismo realmente es toda una estrategia discursiva, y el caso de Cuba es absolutamente ejemplarizante en ese sentido, que da una continuidad a las maneras de exclusión que están directamente conectadas con el esclavismo. O sea, el racismo es una continuidad de la esclavitud, digamos, en el sentido que una vez la esclavitud se rompe, y lo que hace es que le da elementos a la sociedad para que naturalice una relación con esos sectores minorizados y racializados como sectores que se consideran otros con respecto a la nación. En el caso de Cuba, y esto para mí es un aprendizaje personal muy profundo, fue justamente la lectura sistemática que hice del periódico Previsión, que fue fundado por el Partido Independiente de Colón en 1908, que es un periódico fundado en 1908, ¿no es cierto?, cuando ya los afrocubanos veían de manera clara que todas las promesas que se hicieron en el contexto de la conformación de los ejércitos populares y que dieron origen a su participación activa, que era una participación que venía directamente conectada con la lucha contra la esclavitud y por la construcción de la soberanía nacional. El ejército mambís, Miguel lo ha señalado, en un momento llega a estar por encima del 60% conformado por tropa y por oficiales afrodescendientes, ¿no es cierto? Lo cual nos dice efectivamente el carácter protagónico que tenía. Pero a medida que se va consolidando efectivamente el proceso de liberación nacional, empieza el aparato blanco a establecer una serie de estrategias encaminadas a evitar que los privilegios constituidos en el contexto de la esclavitud y del racismo biológico se recuperen, ¿cierto?, a través entonces de lo que sería la reactivación del racismo, porque el racismo no es un fenómeno contemporáneo, es un fenómeno que está vinculado a la esclavitud, pero alcanza un carácter doctrinario en el contexto después de la independencia y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y es apropiado por una serie de aparatos: el aparato intelectual, el aparato jurídico, el aparato policial, el aparato, todo el tema craniométrico, la antropología en sus orígenes tiene un origen directamente vinculado a la naturalización, si se quiere, del otro como otro, un otro por fuera de la nación. Entonces el aparato intelectual, jurídico, político y militar lo que hace es que recupera estas narrativas
y las pasa a un nivel que es muy complejo, que es el nivel de la vida cotidiana. Que es entonces que cuando había posibilidad de establecer algunos pactos en el contexto de los ejércitos, que se hacían ejércitos birraciales, por ponerlos en esos términos, el aparato cultural, después de la proclamación de la República Cubana, se encarga de ratificar la imagen del negro como un criminal, o en acto o en potencia. Y las fuentes de esto son fuentes inventadas efectivamente por la antropología, que asocian, por ejemplo, el tema de las prácticas de la brujería con la propensión hacia la criminalidad, o incluso características físicas directamente provenientes de la antropología física lombrosiana, que se le atribuyen al otro como más cercano a la animalidad que a la humanidad, y por lo tanto se establece una distancia radical en una sociedad política en construcción y un proyecto democrático en construcción. Entonces, lo complejo es cuando eso pasa al nivel cotidiano, ¿cierto? Cuando la gente entonces, que se sentía cercana, inmediatamente se siente alejada. Porque ahí lo importante realmente es pensar que el racismo es una construcción política. Ya se ha señalado, y eso también incluso Ortiz lo señala, las razas no existen, pero el racismo sí. Y en ese sentido es que hay que ver efectivamente a la raza y al racismo como algo que produce efectos prácticos. Y los efectos prácticos es lo que muchos teóricos llaman hoy por hoy el privilegio blanco. El privilegio blanco, por ejemplo, cuando se analiza el tema del racismo en sentido histórico y contemporáneo, es sencillo. Cuando alguien es blanco, no tiene ningún problema en caminar por cualquier lado. Camina, tranquilo, ¿cierto? Cuando alguien es negro no puede hacerlo, ¿sí? Tiene que estar restringido a una zona, y si está fuera de una zona hay una hipervigilancia sobre esa persona, o si es una mujer inmediatamente se asocia con el tema de que es una prostituta, y los ojos inmediatamente creen que pueden detectar determinadas partes del cuerpo. Esa es una forma de construcción racial que va determinando incluso el comportamiento de la gente. Es más o menos como la diferencia entre quien tiene Mastercard y quien no tiene, ¿cierto? El que tiene Mastercard anda por todos lados, nadie dice nada, perfecto, y quien no tiene lo paran en todos lados. Es un poco eso. Entonces el privilegio blanco genera resultados empíricos, que es donde se fundamenta exactamente la existencia de una sociedad racista, una sociedad racializada. Entonces hay que establecer justamente ese tema de esas articulaciones. Y en el caso de la población afrodescendiente, que es la población racializada por excelencia, digamos dentro del espectro de las racializaciones, la población negra es la población que ocupa el extremo de la racialización, es casi considerada, llevada incluso al tema de la animalización. Ahí hay uno de los elementos más complejos, es el tema de la criminalización. La figura del hombre como un sujeto criminal es una construcción reiterativa. Entonces eso operó mucho en el contexto del liberalismo radical, de las posibilidades del triunfo del liberalismo radical en el caso del Ecuador, o en el caso también de la proclamación de la República, una república en la cual los afrodescendientes habían cumplido un papel protagónico, como les digo. Entonces el privilegio blanco se articula para evitar efectivamente que se rompan esos privilegios y se reactiva el racismo en esa coyuntura. Quizás antes de abrir un diálogo aquí con el público, no sé si brevemente pudieras como compartir estos dos conceptos que son vertebrales. Bueno, hay varios, ¿no? De hecho el racismo es uno fundamental, pero hay dos conceptos que atraviesan todo tu libro, y el uno es el universalismo situado. Creo que sería interesante escucharte, ¿no? Cómo arribas este concepto y cómo también puede ser pensado, digamos aquí están en formación en el campo de las ciencias humanas, ciencias sociales. Me parece que es un concepto que bien puede dialogar con múltiples intereses, ¿no? En otros contextos también. Entonces, y también el concepto de relativismo cultural, que me parece que es fundamental, que sería interesante como ampliar el ámbito de estos dos conceptos en términos de pensamiento, de categorías,
operativos también, ¿no? De qué manera quizás aquí los estudiantes podrían apropiarse de estos conceptos. Yo creo que eso fundamentalmente, y no sé si a la vez una pregunta más en el campo de lo metodológico, que siempre me parece interesante. Tú has trabajado con un archivo muy grande, ¿no? Y muy diverso, y aquí los compañeros lo señalaron, ¿no? Estás trabajando con un archivo de la historia, con periódicos, con testimonios, un archivo literario, etnográfico, antropológico, etcétera, ¿no? Entonces allí hay una pregunta metodológica, y creo que además entiendo que en términos de tu participación como docente aquí en universidades es un campo en el que tú trabajas, ¿no? La pregunta por el cómo, es decir, por un lado está esta pregunta por las categorías, que de alguna manera estamos en un ámbito más como de pensamiento abstracto, etcétera, ¿no? Y cómo lo bajamos eso aquí a tierra, ¿no? Que tiene que ver con la forma como has trabajado con el archivo, ¿no? Ponemos las manos en el archivo y ¿qué hacemos con eso? Sí, Alicia, antes, de hecho, creo que no respondí una importantísima pregunta que formulaste antes, el tema de lo comparativo. Esa pregunta, de hecho, tuve una conversación muy interesante con un colega historiador de la Universidad de Cartagena hace 4 días me encontré con él, y él está encontrando justamente las conexiones entre el Pacífico y el Caribe, conexiones empíricas, llamémoslo así, es decir, documentos, cursos de intelectuales negros, porque en el caso específico mío, a mí me llega a las manos un texto que narra la masacre del Partido Independiente de Color cuando estoy en Esmeraldas investigando el tema afroesmeraldeño, y a mí me cae eso y yo digo, pero es exactamente lo mismo. Sí, en la misma fecha, sí, es lo mismo. Y entonces empiezo a explorar efectivamente y veo los contactos que se dieron, sobre todo entre Alfaro, que se dieron entre Maceo, que se dieron en el caso de Centroamérica y en el caso de los Estados Unidos, esos contactos están. Lo que no tenemos son muchas evidencias, por ejemplo, de contactos entre oficiales negros de un lado y del otro. Sabemos de la importantísima presencia que tuvo José Maceo, Antonio Maceo, Quintín Banderas, etcétera, etcétera, entre los comandantes negros de Cuba, pero no sabemos mucho sobre el tema de cuál fue exactamente el papel que tuvo dentro de eso los comandantes negros del ejército esmeraldeños. Pero hay una cosa que Eduard Said habla de las teorías viajeras, ¿no es cierto? O sea, en últimas viajan las cosas, no necesariamente hay que estar ahí para ser partícipe, pero eso viaja. Y con el colega de la Universidad de Cartagena, él está encontrando un punto interesantísimo en la zona de Turbo, en la zona de Antioquia, en la zona de Córdoba, que significa un cruce muy interesante entre Pacífico y Atlántico, que me dejó absolutamente fascinado. De hecho, había leído un trabajo de él, está por publicar un libro ahora dentro de poco, pero es la referencia. Pero en todo caso, digamos, ese tipo de trabajo creo que se conecta mucho con algo que está directamente vinculado con la experiencia de lo que algunos llaman la diáspora, que es un concepto problemático, ¿cierto? Que yo prefiero más bien hablarlo en términos de Du Bois, de lo que es la capacidad de internacionalización que tiene el pensamiento afrodescendiente. Porque, como sabes, el pensamiento afrodescendiente, a diferencia de otros sectores racializados, como por ejemplo los indígenas, a los cuales se les enclaustra en el ámbito comunitario y se niega la posibilidad de que a los indígenas se les conciba, por ejemplo, como sujetos transnacionales, a pesar de que migran, a pesar de que se mueven por todos lados, hay una especie como de tendencia cuasi neurótica a verlos como sujetos solamente comunitarios. En el caso de los afrodescendientes hay una cosa un poco distinta, pero que también tiene un nivel problemático, que es ese concepto de lo diaspórico, que es entender en cambio al afrodescendiente como alguien que no tiene una nación, no tiene un principio de estabilidad, lo cual es problemático de por sí, porque eso está directamente vinculado con un tema directamente articulado con el racismo, con el colonialismo, que es el arraigo y el desarraigo. O sea, el arraigo compulsivo al que se le somete a las poblaciones afrodescendientes. Tú solamente puedes estar aquí, te puedes mover de tal hora a tal hora,
y por otro lado la posibilidad de sacarlo de ese territorio si las condiciones políticas y económicas lo exigen. Eso es lo que está pasando en el Pacífico colombiano ahora, y está pasando en Esmeraldas. La situación de Esmeraldas es exactamente eso. Entonces, ahí hay un tema que hay que pensar. Entonces, lo comparativo puedes encontrarlo a través de la circulación de fuentes, pero también por la experiencia comparativa en términos fenomenológicos y por el hecho de que ambos se insertan efectivamente dentro de problemas que tienen que ver con la construcción del Estado Nacional, como decía Rafael, que es un problema directamente del liberalismo radical y todo el tema republicano que está explícito, por ejemplo, en el caso del periódico Previsión. Y en Cuba hay un asunto muy interesante, a diferencia de Esmeraldas. Esmeraldas tiene una condición muy, o sea, de una gran degradación interna colonial, a pesar de que se sabe históricamente de la excelentísima producción, por ejemplo, de Alberto Ortiz. La biografía de Alberto Ortiz es fascinante en ese sentido, o sea, que te muestra efectivamente esa riqueza que tiene en términos políticos e intelectuales de Esmeraldas, pero hay una degradación. O sea, Esmeraldas, lo que está pasando en este momento ha venido pasando mucho tiempo, y el Estado no ha hecho absolutamente nada, y la nación hoy debería ser absolutamente vergonzoso y deberíamos estar levantados ante lo que está sucediendo en Esmeraldas, y sigue pasando. Imaginemos lo que ocurriría de aquí a 10 años en el sentido de la devastación intelectual y política que está sufriendo la provincia, ¿no? Entonces, pero por ahí hay una serie de elementos que nos permiten comparar. O sea, lo comparativo puedes encontrarlo empíricamente, pero también en términos como más fenomenológicos, ¿no? El tema del universalismo situado es justamente eso. La inspiración a mí me proviene directamente de este gran intelectual, el primer sociólogo negro, sacó su doctorado en Harvard, que es W. Du Bois, ¿no? Du Bois, ¿no es cierto? Du Bois le dicen, quien habla del tema de la doble conciencia. Él es un hegeliano radical que toma el pensamiento de Hegel. Hegel, ustedes saben, digamos, él es el que habla incluso este tema del amo y el esclavo y toda la cosa. Y lo que Du Bois hace es que contextualiza en el ámbito de las luchas contra las herencias de la esclavitud y contra el racismo, un tema que para mí, yo digo, quiero mostrarlo, quiero comprobarlo a Alberto Ortiz. Estoy absolutamente convencido que es alguien que conoce a Du Bois y a la obra de Du Bois. Porque la tesis que desarrolla, bueno, no es una tesis, es la experiencia que tiene Du Bois para su conciencia racial. Él era un niño negro que jugaba, un muchacho que tenía, a pesar, en ese momento todavía había ciertas discusiones de romper las tradiciones esclavistas. Habían sectores negros en los Estados Unidos que tenían posibilidades efectivamente de una inserción democrática, y habían también sectores que estaban interesadísimos en oficializar el racismo. Du Bois es una persona que tiene experiencia de la racialización, porque se encuentra con una señora cualquier día que le hace sentir y experimentar ese tema, y él se da cuenta recién que es un sujeto racializado, porque no es un tema natural, sino un tema discursivo y un tema político. Eso provoca, por otro lado, una cosa, que es el tema de la capacidad de ser, o sea, de experimentar específicamente la experiencia particular que te construye como un particular. Pero lo interesante de Du Bois es que no se recluye, ¿cierto?, en su particularidad, sino que es una persona que está directamente conectada con la discusión contra la esclavitud, contra los rezagos del racismo, etcétera, etcétera, y conecta eso. O sea, toda la experiencia individual y subjetiva, que es tremendamente terrible a nivel de lo que tiene que ver con la esclavitud y con el racismo, y la conecta con una comunidad más amplia, ¿cierto?, que sería el Estado-Nación. Entonces, digamos, ese concepto de doble conciencia a mí me lleva a pensar entonces en este universalismo situado como un concepto que además disputa en las prédicas neoliberales y posmodernas, que dicen que los sectores minorizados y racializados corresponden a una particularidad específica que tiene que defender. El indígena tiene que defender su ancestralidad quichua, y si no lo hace es alguien que traiciona a un destino manifiesto que tiene que cumplir, y el negro además tiene que ser un negro que realmente piense en África y piense en la vuelta al África con todo el concepto diaspórico, y si no lo hace es un sujeto que está intentando romper su autenticidad y ser otro, y se está traicionando a sí mismo. Eso es un discurso tremendamente conservador, es un tremendamente racista, porque además se contradice con las movilidades reales que hace la gente, con el aquí y allá, es decir, en todos lados, y además lo que hace es naturalizar efectivamente a que la gente esté solamente en un sitio y solamente en un sitio.
Y cuando está en el campo de la literatura, ¿no es cierto? Lo conoces perfectamente, que es una de las tensiones más interesantes, por ejemplo, de la literatura del realismo social y del indigenismo ecuatoriano, que es supremamente interesante y rico, y lo conoces, ¿no? Entonces, por ahí va el tema del universalismo situado. En términos, lo que planteo yo, y eso es una disputa también con mi propia formación en antropología, es que en las últimas décadas el relativismo cultural es un fenómeno que empieza a principios del siglo XX. Está conectado y toma fuerza realmente en las disputas más bien del proceso de conformación del racismo en Europa. Y una de las grandes figuras que hay es Franz Boas, ¿no es cierto?, quien llega a plantear entonces de que no existe una conexión entre raza, lengua y cultura, y que cada lengua y cada cultura tiene su particularidad y que hay que defenderla. Entonces eso se convirtió en una especie de leitmotiv profesional para mucha gente, entonces pensando en la búsqueda del auténtico y el auténtico particular. Y el relativismo cultural entonces deja de lado los elementos emancipatorios y termina naturalizando efectivamente el tema del lugar que el capitalismo otorga a los sectores racializados y minorizados como minoría. Y ese relativismo no es un fenómeno solamente de principios del siglo XX, sino que es un fenómeno que continúa ahora. Y ha tenido una gran vigencia y una gran fuerza, sobre todo a partir de los años 80 y 90, cuando el concepto de clases entra en una gran crisis y todo el tema culturalista empieza como a tomar una fuerza, y ese relativismo cultural se consolida, digamos, políticamente, lo cual me parece muy problemático por lo demás. Y ahí está, en conexión con eso, los archivos de los sectores minorizados y racializados son archivos muy problemáticamente constituidos porque no tienen el poder, no tenemos el poder. Al no tener el poder realmente hay una gran fragmentación de las fuentes. Y tampoco podemos pensar en que la reconstrucción que fue un mito que yo encontré, mucha gente, no, que las fuentes orales para la reconstrucción de la guerra afroesmeraldeña, que lo oral. Uno hace una comparación de lo que un sujeto te cuenta hace 20 años, que está, por ejemplo, ahí en el fondo afroecuatoriano, que ahí en la andina, y la misma persona hoy te está contando otra cosa, ya no se acuerda de lo que dijo. Hay una gran fragilidad en la memoria oral y no podemos hacer una exaltación romántica de la oralidad cuando tiene bellezas, pero tiene grandes problemas. O sea, hablar es riquísimo, pero no podemos pensar que efectivamente la historia está en el campo de la oralidad. Entonces, ¿qué es lo que me tocó a mí? Y realmente es un mecanismo que creo que hay que aplicarlo en términos de metodologías de investigación hacia sectores minorizados y racializados, ¿cierto? Es que el archivo no van a encontrar ustedes el fondo Jacinto Gijón, no está. O sea, no existe. Existen fragmentos aquí, fragmentos acá, fragmentos acá. Y no solamente eso, sino que existen también otros dispositivos en los cuales vas a volver a la misma temática. Lo encuentras, por ejemplo, en el caso de la literatura. La literatura es una de las fuentes para mí más interesantes en el sentido de subsanar esos vacíos, además de incorporar el tema de la subjetividad, que es algo absolutamente importante. Es decir, el tema de la subjetividad, Rafael decía, eso es uno de los temas clave de la literatura, porque el literato contextualizado es capaz de inventarse lo que con la credibilidad, es decir, con todo el tema de la verosimilitud de la literatura. ¿Qué piensa la persona? ¿Qué está sintiendo? Y no solamente se queda en el plano del etnógrafo qué está diciendo, porque la gente dice una cosa pero piensa otra y actúa de otra forma. En cambio, la literatura te permite crear un universo en el cual las contradicciones, los dilemas están ahí y son verosímiles, es decir, son factibles de que ocurran. Entonces me parece que la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad tienen una función muy importante, y acudir a distintas fuentes en términos del archivo me parece que es clave justamente para tratar de ir subsanando este silenciamiento del pasado del que nos habla Ralph Trujillo cuando hace referencia al tema de la historia de los sectores subalternizados y especialmente de los grupos negros y los grupos indígenas. Entonces, abrimos el debate con el público, preguntas, inquietudes. Sí, pero vamos a esperar porque
Hay una mano por aquí y otra por allá y un montón de gente que se ha parado. Entonces, gracias. un momento, por favor. Un momento. Bueno, usted le dio el micrófono. Así es, Jorge Luis. Buenas noches con todos y todas, compañeros, excelentes ponentes. Me pareció fundamental topar el tema de la literatura, puesto que a través de ella se construyen subjetividades. Pero la pregunta está guiada a usted: ¿cómo establece una demarcación en la literatura sabiendo que los escritores están guiados por una ideología? En el caso del Ecuador, pongámoslo así, en fines del siglo XIX, lo que van a hacer literatos como Juan Ñomera, Jacinto Gijón y Camaño es pensar al sujeto de una tradición hispánica, conservadora, católica. En el caso del liberalismo, cuando se funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 44, ellos van a dar el sustento para pensar la identidad indígena, lo negro, entre otras más. Entonces la pregunta es: ¿cómo usted a través de la literatura establece una demarcación para no caer en un discurso que ya viene contaminado de ideología, por así decirlo, y crear un relato histórico veraz, por así decirlo? Ya, vamos a recoger, si estás de acuerdo, José Antonio, varias intervenciones. ¿Había alguien por aquí? Sí. Allí, y después alguien por este otro lado. Después. Bueno, también tomando en cuenta que es la generación del 30 la que está elaborando ese discurso, ¿no? Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta va dirigida para, me parece que es José, el ponente del libro, ¿no? Había mencionado algo interesante, que el problema, por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, es que la identidad nacional ha sido excluyente precisamente porque pues, se ha hecho en base a negar al otro, o a negarlo, a invisibilizarlo de la historia del país, ¿no? Pero entonces la pregunta ¿es realmente posible construir una identidad nacional sin excluir al otro? Porque pensemos que el concepto de nación como tal hace referencia a gente que tiene un mismo origen, una misma religión y otras características en comunes. Pero teniendo en cuenta que vivimos en un país cultural y racialmente, etnográficamente demasiado heterogéneo, ¿resulta posible construir una identidad nacional, o bueno, plurinacional sería lo correcto? Porque pues como dije antes sería una contradicción, ¿no? Hablar de una nacionalidad múltiple cuando la nación hace referencia como tal a algo que es bastante homogéneo. Vamos a darle la palabra a aquel joven que está ahí, me hace el favor. Buenas noches con todos y todas. Bueno, contextualizando tantito, pertenezco a la generación Z y me encanta preocuparme por las cuestiones mundiales, y ya ampliando un poquito más a lo que dijeron mis compañeros, ¿de qué forma podemos integrar a lo negro, a lo racializado en este caso, en un panorama que está completamente globalizado? Entendiendo que tanto identidad como cultura y tolerancia son conceptos y términos que vamos a manejar con pinzas en nuestra contemporaneidad. ¿Qué espacios, qué herramientas o qué métodos se pueden utilizar para que se pueda incluir a lo negro, a aquello que ha sido ignorado durante décadas, siglos y mucho más, en una contemporaneidad globalizada? Esa es mi pregunta. Entonces, sí, le voy a dar la palabra a usted y después al panel, que también están ansiosos por decir algo. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta iba, digamos, extrayendo parte de lo que hablaba el decano, o sea, justamente en esta idea de la, yo me estoy dispuesta por las narrativas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, contextualizando a que este proceso en Cuba, ¿no es cierto?, se da a inicios del siglo. Esta criminalización hacia el PIC, como también sí digamos, estas luchas desde los afrodescendientes, como esto traspasa la refundación que se da digamos, del Estado con la revolución, ¿no es cierto?, en los años 60, como, digamos, dentro de esa revolución, cómo se lee digamos,
estas experiencias? ¿Qué sucede ahí? ¿Se sigue, digamos, criminalizando o forma parte también de este nuevo ideario de la cultura nacional dentro de la Revolución Cubana? Eso es. Entonces vamos a ver los miembros del panel. Tú, pero Rafael se me estaba dando pellizcos por abajo. Bueno, casi le estaba dando pellizcos. A ver, yo quisiera hacer dos preguntas, la una muy provocativa y la otra, o sea, las dos provocativas. O sea, sí creo que podríamos encontrar una diferencia importante entre lo que tú trabajas como el universalismo situado y lo que los hegelianos trabajan con el nombre de singular concreto, ¿no? O sea, de Hegel a Zizek, por decirlo de alguna manera así, ¿no es cierto? El singular concreto como una condensación de un conflicto mayor, ¿no? Que se sitúa, que puede tener una situación geográfica, pero que muestra un conflicto mayor. Y esto ligado a la pregunta, una de las preguntas que hacían los chicos, ¿no? O sea, esto de... No creo que la globalización sea un problema último, en realidad es un problema último con el discurso neoliberal, pero siempre estuvo presente desde el siglo XVI. O sea, si nosotros observamos procesos históricos como la nobleza, la aristocracia, el surgimiento de la clase media, el aparecimiento de las burguesías a escala global, tú vas a ver una similitud de comportamientos, una similitud de vestidos, una similitud de lenguajes muy fuerte, ¿sí? Que se expresan en cada una de sus localidades, pero que está ligado ahí a una creciente abstracción de los conceptos ya no pensados, que se inscriben localmente, pero que están operando globalmente, ¿no? Eso me lleva a la necesidad un poco de recordar lo que yo no soy un mariateguista, recordar lo que decía Mariátegui en los años 22, sobre todo 22, 24, decir, bueno, es necesario romper un poco esta discusión étnica, esta discusión racial, y recordar que lo que está construyendo las naciones en América Latina, lo que está generando las exclusiones, tiene que ver con las formas concretas de existencia del capitalismo, ¿no? Junto a un tema que me parece que por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, la modernidad también es la promesa de la salida de la particularidad. Cuando tú sostienes de que hoy ciertos discursos postmodernos, casi todos ligados a la normativa global, neoliberal contemporáneo, fomentado por organismos como el BIP, Naciones Unidas, UNESCO, de lo pluricultural y del liberalismo cultural, ¿sí? Cuando hay ahí una necesidad por parte de esos organismos de decir, tú eres particular, conócete en tu folclore, conócete en tus fundamentos, la salida de lo particular, ¿no es acaso la necesidad de la lucha política? Lo universal como lo político, a perseguir, a conquistar, ¿no? O sea, no hay ahí la necesidad de dejar de ser negros y pasar a ser ciudadanos, porque tú enfrentas varias veces este tema allí, y es justamente el racismo aquello que les impide la universalidad. Esa sería la pregunta. Alicia, ¿quieres algo? La pregunta esta de hecho para un panel, o sea, como para un semestre está esto, ¿no? El tema de literatura e ideología, vale la pena tomar en consideración que toda producción, incluso la de las ciencias sociales, es ideológica. O sea, no es que la literatura es ideología y la sociología no. Lo importante es que tengamos claro cuál es el posicionamiento que tenemos. O sea, no existe una neutralidad valorativa en el contexto de las humanidades, de las ciencias sociales. En el caso de la literatura, sin embargo, la disciplina de la literatura ofrece herramientas, y estoy hablando con una gran especialista aquí, con la profesora Alicia Ortega, ¿no? Uno de los temas que te ofrece la literatura es la posibilidad de la contextualización, ¿cierto? Y hacer un análisis del autor y de la obra y del contexto en que se produce. Todas las de Mera, etc. Pero en el caso específico de los dos autores con los que yo trabajo para la Guerra de Concha y con el autor de literatura que trabajo para el tema de la masacre del Partido Independiente de Color, mira, son dos, en el caso de Esmeralda son dos afrodescendientes, Nelson Estupiñán Vaz y Alberto Ortiz, y tienen dos perspectivas absolutamente opuestas sobre el tema de
de la guerra afrodescendiente. Nelson Estupiñán Vaz está totalmente de acuerdo con que es una guerra donde los negros eran caníbales. Él hace una descripción del Astra totalmente negativa, absolutamente peyorativa, ¿sí? Y por ejemplo en El Último Río él habla de un comandante que participó de la guerra de Concha y lo describe como un tipo que, o sea, en El Último Río, sí, o sea, Alicia no sé qué me dirá, pero para mí es una novela tremendamente racista. Para mí la novela El Último Río es una novela insostenible, pero es escrita por un afroesmeraldeño y eso ya le da un poder moral. Pero la forma como él trabaja el problema del racismo en José Antonio Pastrana, que es el protagonista, es un tipo del que el racismo le sale de la nada. O sea, un tipo que odia al mundo, pero no sabe de dónde. Entonces es un racismo descontextualizado y es totalmente opuesto a lo que hace Alberto Ortiz, que te dice de dónde surge el racismo, la experiencia racial, la experiencia del sujeto. Y en el caso del protagonista de Juyungo, muy análogo realmente con toda la autobiografía que existe en Ortiz en El Espejo y la Ventana, es justamente ir narrando la rabia, o sea, el resentimiento que produce y cómo la política aparece como una opción siempre permanente y que le permite efectivamente resolver el problema racial. Porque a diferencia de lo que dicen los posmodernos con relación a Alberto Ortiz enfoca en el problema racial, tiene una posición absolutamente clara y lo visibiliza y está permanentemente también haciendo reivindicación a la política y al análisis subjetivo y a la relación intersubjetiva. Mientras José Antonio Pastrana es un sujeto que él hizo locura, o sea, es un monádico, es un sujeto monádico, ¿cierto? En la forma como afronta. Entonces, no es la literatura como tal, ¿cierto? Sino los instrumentos que la literatura te ofrece para contextualizar y para ver cuáles son las narrativas dominantes en una obra, lo que me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Sobre el tema ese de la negación y el reconocimiento del otro en la conformación de la nación, o sea, la retórica, digamos, una de las ideas más fuertes, de hecho, es la tesis que sostiene, es la tesis de la ventriloquía, que plantea que durante la historia republicana los sectores minorizados y racializados no tenían ninguna presencia política y que solamente a partir de los años 80 y 90, que es la tesis de Andrés Guerrero, empiezan con el levantamiento nacional, es donde empieza a darse la presencia y entonces las nuevas constituciones un poco se halagan por ser constituciones multiculturales, interculturales, ¿no es cierto? Porque reconocen la existencia del otro, sobre todo como otro. En el caso de Colombia es impresionante porque la constitución multicultural del 91, ¿cierto? Para los negros y para los indígenas los coloca solamente como unos sujetos rurales, ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que la idea es un poco problematizar exactamente esa relación entre los sujetos minorizados y racializados y el Estado-Nación. Y a mí me parece que no necesariamente uno se encuentra cuando uno hace una historia de larga duración sobre el Estado Nacional, de que el tema de la homogeneidad sea lo que el Estado Nacional haya buscado. El Estado Nacional es también un constructor de diferencias estructurales, porque si realmente lo que buscara el Estado Nacional, en el sentido de construcción de homogeneidades, realmente no habrían las sistemáticas exclusiones, por ejemplo, de votación, cómo fueron realmente los sectores minorizados los que tuvieron que luchar para tener el acceso al voto, o las formas como hoy por hoy siguen existiendo exclusiones de sectores racializados y minorizados, por ejemplo, en empleabilidad, en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado-Nación nuestro es un Estado también constructor de heterogeneidades, y es algo que creo que hay que tomar en consideración. Bueno, yo tengo unos trabajos sobre eso, pero me parece que, además de lo que ha dicho Rafael, efectivamente la historia afrodescendiente nos muestra que hay una conexión muy internacional entre el nivel internacional, el nivel global y el tema de afrodescendencia, pero efectivamente sí hay un problema contemporáneo, y es que a nivel contemporáneo, de hecho escribí un artículo reciente para la editorial Trota, un libro que va a salir ahora, un artículo como parte de un libro que va a salir ahora en julio, que es que a nivel global el escenario es muy complejo. Los sectores racializados están siendo sometidos a un proceso muy fuerte de expulsión de los territorios. Lo que está, por ejemplo, sucediendo en África no es un tema menor. O sea,
lo que está sucediendo en África, la expulsión de los africanos del propio África y la no aceptación en Europa está haciendo del Mediterráneo, por ejemplo, un gran cementerio, lo cual muestra efectivamente que las tesis de Achille Mbembe son totalmente ciertas. Estamos en un contexto de necropolítica y donde los sectores racializados hoy por hoy están siendo víctimas de esa necropolítica. Basta ver lo que está sucediendo nuevamente en el Ecuador, cuáles son los sectores que están saliendo en la migración otra vez para el norte, qué está sucediendo en las caravanas en Centroamérica, cómo se está muriendo la gente en la frontera con los Estados Unidos. Este es realmente un escenario que caracteriza a la globalidad, y la globalidad en la racialización también está operando. Hay un tema que vale la pena considerar, por ejemplo, el tema de cómo se está revitalizando el racismo biológico con los sistemas biométricos de medición de población, con los sistemas de medición incluso a nivel de los puertos de entrada y de salida, con todos los sistemas de vigilancia que están utilizando la policía, el aparato militar, etcétera, etcétera. Hay una revitalización del racismo biológico en este momento, y eso es un tema que vale la pena tomar en consideración. Aquí está el profesor Jorge, él podría hablar un poco sobre el tema de qué discusiones hubo para el caso de la población afrodescendiente en la revolución del 59. Yo solamente sobre eso podría decir lo siguiente, que en un principio en la revolución, y eso lo plantean los intelectuales afrocubanos permanentemente, es muy interesante cómo se discutió en el momento de la revolución que el tema racial formara parte realmente del eje político de construcción del proyecto revolucionario, pero eso fue dejado de lado. Donde se visibilizó la continuidad del problema racial fue una vez se da la caída de la Unión Soviética y aparece la crisis económica en Cuba, y los sectores que fueron más golpeados de esto fueron exactamente los sectores negros, que son los que han vivido con mucha más fuerza todo el tema de la crisis, lo que muestra que efectivamente la revolución no ha sido capaz de afrontar los problemas vinculados con la discriminación racial. Eso forma parte de discusiones muy muy importantes en este momento, además vinculadas con el libro. Hay con un grupo de activistas afrocubanos con los que trabajamos, y yo sí estoy de acuerdo, es súper interesante ese vínculo entre lo singular, ese tema de lo singular, o sea, lo universal, lo particular, lo concreto, lo abstracto. Yo creo que eso es un tema que es consustancial al universalismo situado, y al relacionarlo, digamos, a través del tema de Hegel, a través del tema de Du Bois, contemplando las especificidades, efectivamente, me parece también muy importante, porque también es colocar las discusiones de los sectores minorizados y racializados en el centro de la filosofía. O sea, no es un tema que solamente se discute desde la filosofía euro-norteamericana, ¿cierto?, sino que la universalidad, lo universal y lo específico y concreto forma parte también de las discusiones de los legados del conocimiento y del saber popular, y de la filosofía que ha sido más como subalternizada, ¿no? Eso yo Bueno, como me interpelaron, voy a decir algo, ¿no? El tema que sacó a relucir el compañero que preguntó, un tema, como dijo José Antonio, producto de fuertes discusiones. José Antonio y yo vamos a tener una discusión muy fuerte, porque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que él dijo. La revolución, y no hay mucho tiempo ahora tampoco, tengo mucho tiempo ahora para aclarar este tema, que es un tema complejo. Porque el tema de cómo se discute el tema de la racialidad en Cuba es un tema que hay que entenderlo dentro de lo que es la globalización de las luchas ideológicas hoy en día. Y de cómo el capital, que se expresa también en formas de dominio académico, establece canales para que se discutan ciertas cosas de una cierta manera y cierra canales para que no se discuta de otra manera. Y que ahora entra ahí y empieza el problema del turismo, por ejemplo. Y el problema del turismo usted lo puede ver en el restaurante Santa Isabel, ese donde fue Barack Obama. Vaya allí y pregúntele, ¿por qué usted tiene a todos los camareros aquí blancos? ¿Es el gobierno cubano el que le ha dicho que tenga camareros blancos? Entonces, donde está el desacuerdo específicamente en esto, es en el hecho de que me digan, hay problemas estructurales, la revolución lo olvidó. No, la revolución no lo olvidó. Que la revolución ingenuamente pensó, eso sí puedo aceptar, porque es verdad.
La revolución pensó que simplemente con medidas de carácter económico el tema de la discriminación racial se podía terminar automáticamente por un mecanismo automático. Eso es verdad, pero que se tomaron muchísimas medidas para romper con eso y que se han seguido tomando después. Por ejemplo, el hecho de que ahora en Cuba se le ha dado voz a estos intelectuales negros que escriben, que publican, que se han hecho comisiones, se han hecho comisiones, por ejemplo, para el tema de Aponte, para el tema de la guerra de 1912, desde las propias instancias estatales, ¿no? Simplemente esa es la discusión que tenemos mi querido amigo José Antonio y yo en un mar de acuerdos que tenemos. Entonces, perdónenme la intensidad de hablar, porque los cubanos somos muy intensos. Entonces, muchas gracias a todos por haber venido, y ahora José Antonio y yo vamos a seguir, ¿verdad? No hay ejemplares del libro aquí ahora, pero está en todos lados, todas las librerías están. También está en esas plataformas Amazon y los demás, entonces para los que tengan interés, ya saben. Están aquí en Mr. Book, en Digibook, con el tema de Cuba. Pero ese es el modelo neoliberal que se ha impuesto, cada uno por su lado, cada uno peleando por su propia soberanía individual y narcisista. El concepto de solidaridad se ha perdido absolutamente. O sea, y si hablamos de desconocimientos del sur global, peor, porque en nuestras universidades no sabemos, eventualmente por ahí de Nueva York, por ahí de París, pero no tenemos ni idea qué pasa en Lima, en Bogotá, mucho menos. Entonces, por eso me parece que estas discusiones también son importantes, porque abren un poco este tema del sur-sur, conversaciones sur-sur que no son tan indispensables, ¿no? Me dan 2 minutos. Me dan 2 minutos, ¿sí? Sí. Ya. Ahora se puso bueno esto. Tal vez estamos discutiendo cosas. A ver, yo pienso que en el fondo tú y yo estamos de acuerdo, ¿no? Donde está el desacuerdo mío es el concepto de barreras estructurales. Ahí no está el desacuerdo mío. Ya. Porque bueno, yo viví 60 años en La Habana y en un barrio de negros, porque yo vengo de un origen muy humilde. A lo mejor tengo un tipo muy inglés, pero mi origen es muy humilde. Y yo le quiero contar para ver lo que quiere decir estructural, ¿no? Yo nací en 1954. Mis padres tenían muchas dificultades económicas, querían que su hijo fuera a una escuela privada. ¿Les suena? Ya, ¿verdad? Entonces, pagando una suma que para ellos era extraordinaria, 5 pesos al mes, me inscribieron en un colegio privado que además, cosas del destino, se llamaba Colegio Castro. Entré en el año 58, en el año 61, sí, entré con 4 años, sí, bueno, en el año 61 lo nacionalizan, lo estatalizan, se acaba la educación privada. Ese colegio, donde se pagaba 5 pesos al mes, era de primero a sexto grado, había 3 negros en todo el colegio, todos éramos blancos. Se nacionaliza la enseñanza. Y entonces una cuestión estructural, se toman medidas para que en las escuelas vayan niños de distintos sectores sociales. Y yo recuerdo la sorpresa que yo me llevé cuando yo empecé el 3er grado, que ya fue en la escuela pública, y entré al aula y había un montón de negritos, porque yo nunca había visto tantos negros juntos. Y me perdonan que lo diga en este tono, ¿ya? Y me acuerdo la impresión que me llevé. Y ahí tuve que empezar a tratar, para decirlo claramente, con afrodescendientes, niños que estaban sentados. Eso fue una medida estructural para lograr una integración. Porque medidas estructurales quiere decir, ¿cuál es la...? Que las estructuras económicas en Cuba, sí, claro, si las estructuras económicas en Cuba hoy casi son capitalistas. Y yo les puedo contar una anécdota también. ¿Se acuerdan cuando Obama fue a Cuba? Él fue a comer a un restaurante justo enfrente de mi casa, en ese barrio negro donde yo vivo, Centro Habana, San Rafael, entre Lealtad y Campanario. Un restaurante que está enfrente, que se llama Santa Isabel, que cuesta un ojo de la cara. Estaba enfrente de mi casa, yo nunca pude entrar, por supuesto, ¿no? El dueño de ese restaurante es un afrodescendiente. Ok. Todos sus empleados son blancos. Y si quieren, bueno, no les puedo decir vamos allí para que lo vean porque... Negro es, 1. Yo estaba viendo aquello porque eso
Él compró esa casa, la convirtió en un restaurante de lujo. Los camareros son blancos, el cocinero es blanco, negros son los limpiaplatos, los que te friegan, y negro es el parqueador. El parqueador es el que cuida los autos de la gente rica que va a ese restaurante para que no le roben el carro, ¿no? Ese es afrodescendiente. Nunca le pregunté por qué él tenía esa discriminación dentro de su restaurante, porque la respuesta la sé. La discriminación se la hace el capital, porque el cliente cuando entra quiere ver un camarero blanco. Es el capital, porque en Cuba había medidas para que todo eso se rompiera. Otra medida, mira, cosa tan simple como esta, la elección de la reina del carnaval, cosa que después se discontinuó porque se consideró machista, lo cual creo que es verdad, eso de estar eligiendo una reina de belleza. Bien. En el año 1965, ¿cuál era la tradición? Se elegía la reina del carnaval, las estrellitas que se llamaban las estrellas, 5 o 6, las damas de honor, qué sé yo, se presentaban, después se hacía una actividad pública por televisión, se presentaba al público, ya el público sabía quiénes eran, pero bueno, no, era una presentación y se bailaba un danzón, porque el danzón es la música nacional cubana, se bailaba un danzón. Entonces personalidades bailaban con la reina y las 6 damas de compañía, no se llamaban luceros. Además le habían quitado lo de reina, se llamaba estrella, porque hasta en eso la revolución trató de cambiar nombre, la estrella y los luceros. Y en el año 65, ¿quiénes bailaban con la reina? Personalidades públicas, ¿no? En el año 65, quien bailó con la estrella fue nada más y nada menos que el comandante de la revolución, Juan Almeida, que es más negro que esto que está aquí. Y aquello fue, yo recuerdo, eso no es estructural. Decidir exprofeso poner a un negro a bailar con una blanca en un país donde antes del año 59 en el Parque Central de la ciudad de Santa Clara los negros tenían que caminar por afuera y los blancos caminar por dentro. Entonces yo pienso que esas eran cosas que se estaban haciendo. Año 65, poner a un... Yo me acuerdo, aquello fue espectacular. ¿Qué edad yo tenía? 11 años. Yo me acuerdo de los comentarios que hubo. Y de personas que decían, bueno, sí, está bien, Almeida es un negro decente. Porque era así. Entonces, sí se tomaron medidas. Que no se hizo de todo. Que sigue habiendo un problema, es verdad. Y que muchos de los problemas que están afectando a la población afrodescendiente en Cuba tienen que ver con el hecho de que a partir del año... Por eso es que se empezó a ver la universidad. Porque al triunfo de la revolución había 3 universidades. Ahora en Cuba hay 40 universidades. Para que puedan entrar. Pero no todos los sectores sociales aprovechan las posibilidades de la misma manera, por un problema de acumulados culturales. ¿Ya? Porque el racismo se marca, se expresa precisamente en acumulados culturales muy específicos que hacen que sea más difícil que ciertos sectores aprovechen ciertas posibilidades que otros sectores. ¿Ya? Era lo que quiero decir. Ahora José Antonio me va a llevar lo contrario, pero bueno. Sí, yo quería decir un par de cosas porque realmente este tema es un tema... Yo estoy con gente claramente de izquierda dentro de Cuba, población, militantes negros, antirracistas, con los cuales tengo una profunda conexión. Estamos incluso sacando ahorita en Claxo, vamos a sacar un libro en el cual hay unas importantísimas contribuciones de un conjunto de compañeras. En principio, yo sí sé y tengo plena conciencia de que el tema racial es uno de los temas que los Estados Unidos más maneja en el contexto latinoamericano, y eso incluso ha conducido al aparecimiento, por ejemplo, de unas etnoderechas en países como el caso del Ecuador. Eso directamente está vinculado con los intereses norteamericanos que buscan romper los bloques populares, la posibilidad de construir bloques populares, y el tema de la etnicidad y la racialidad y el tema de género es un tema tremendamente sensible, y si no hay una adecuada, digamos, un adecuado manejo político, eso significa una posible fragmentación de cualquier país. Eso es así, no es sino que incentives efectivamente pero eso es una cosa, pero otra cosa es negar que en Cuba existan problemas estructurales de carácter racial, y entre otras cosas creo que el reconocimiento de esos problemas es un paso fundamental para evitar de que de aquí a 50 años repitamos que hay acumulados
¿cierto?, culturales profundos que evitan la lucha contra el racismo. La lucha contra el racismo se hace aquí y ahora. Cuando uno, es decir, andando, depende también de lo que estás observando, lo que estás buscando. Yo estuve ahora en la beca, estuve 5 meses ahí en La Habana, ¿no es cierto?, entre la biblioteca y visitas. Hay un documental excelente que sacó Silvio Rodríguez con Alejandro Martínez Anderson, ¿no? Sí, muy bueno, sobre el tema de la crisis en los barrios. Es un documental excelente, yo les recomiendo realmente que lo vean. Ahí, por ejemplo, tú puedes ver de manera absolutamente clara el perfil racializado que tiene la crisis. Y eso no es algo que se puede negar, es decir, es algo que es evidente. Así como es evidente cuando tú vas a los barrios y efectivamente te das cuenta que vas al Vedado, vas a las zonas, las poblaciones que viven en mejores casas, que tienen acceso a mejor educación, son grupos que no pertenecen a los grupos minorizados y racializados. Eso es evidente. Y también los estudios sociológicos contemporáneos de la gente que está haciendo militancia y academia lo muestran. Entonces yo creo que reconociendo efectivamente la fragilidad política que tiene esto, yo creo que hay que reconocer las especificidades que tienen las desigualdades en grupos específicos, porque si no las reconocemos explícitamente y si no la afrontamos desde la academia y la política, no vamos a tener correctivos hoy. Es que no es correctivos para romper acumulados de aquí a 50 años, sino ahora. Y eso pasa con sectores minorizados en términos étnicos, en términos sexuales, en términos etarios. Y eso es fundamental para la implementación de políticas públicas. Yo reconozco por lo demás que efectivamente los avances que tiene Cuba, bueno, o sea, pero la desgracia que está viviendo Cuba también ahorita como resultado en gran medida de esa gran presión. O sea, yo comparo a veces Cuba con la tragedia que vivió Haití. Haití fue el primer país que hizo una independencia en el sur global, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que le han hecho a Cuba, sometida a un bloqueo en el cual estuvo el Vaticano, en el cual estuvo Francia, en el cual estuvo Estados Unidos, para evitar exactamente que ese pésimo ejemplo, que fue una revolución liderada por negros que tumbaron al ejército napoleónico, se regara a nivel continental. Y además le cobraron hasta el último centavo que se le ocurrió a los franceses hasta hace 20, 30 años, lo que se le ocurrió a los franceses cobrarle por la independencia y apoyar todo el obscurantismo posible en Cuba adentro, y acabaron toda la tradición republicana haitiana. En Cuba están pasando temas similares. En Cuba hay un proceso de enclaustramiento y se está rompiendo efectivamente la solidaridad internacional, y ese resultado exactamente está vinculado con el bloqueo, pero yo pienso que sí hay que, para romper el bloqueo, creo que tenemos que plantear cuáles son las afectaciones. El racismo es un problema que tiene siglos. Es muy difícil que una persona pueda decir yo no soy racista. Yo creo que toda persona lo que tiene que decir, estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no ser racista. Porque el racismo es algo que es capilar, ¿verdad? Que se expande de formas muy complejas. Los sectores negros han sido los sectores más golpeados por la crisis económica en Cuba, es verdad. Pero eso tiene una historia también, ¿verdad? Porque nadie puede decir que han sido más golpeados porque se les ha negado entrada a la universidad. Porque mira, el tema de los independientes del color, por ejemplo. La primera constitución de Cuba es la de 1901. ¿Cuántos países de América Latina su primera constitución era laica y le daba el sufragio universal a todos los varones, sin tener en cuenta si eran analfabetos o no eran analfabetos? Quisiera que me dijeran cuál es el país, porque en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas y iberoamericanas la constitución, primero, no era laica, y segundo, se establecía el voto por cuestión, por ejemplo, aquí en Ecuador hasta la constitución del 78, ¿no? Los analfabetos no podían votar. Eso es el resultado de, como se ha dicho aquí, el 60% del ejército libertador estaba formado por negros. Y un ejército libertador que estuvo peleando 30 años, porque se habla de la guerra del 95, pero la guerra del 68 al 78, después la del, bueno, en fin. Entonces era muy difícil decirle a todos esos negros, ustedes ahora no tienen derecho a votar. Y que había 40 generales negros. Y que había racismo profundo dentro del ejército libertador
porque eso es una cuestión estructural que está ahí. Eso no se termina en 2 años, ni en 10 ni en 15. Eso es una cosa que tiene un peso. Ahora, que el problema empieza a tener mayor relevancia después de cuando comienza la crisis del año 89, también es verdad. Eso sí, por muchas razones. Entre otras razones, porque hay un factor en Cuba que no lo vas a encontrar tampoco en otros países de América Latina, que es el factor del privilegio emigrante que tiene el cubano. ¿Verdad? Porque Cuba es el único país del mundo que tiene el triste privilegio de que el Congreso de los Estados Unidos, eso yo lo explico porque no sé por qué, bueno, sé por qué, la mayoría de las personas en Ecuador no se lo sabe, ¿verdad? De tener una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, en el cual el cubano que entra en Estados Unidos no puede ser expulsado y al año y un día tiene derecho a la residencia. Eso ha provocado unas corrientes migratorias muy complejas que yo no tengo tiempo ahora para explicar, constantes en Cuba, por el hecho de que el cubano que llega a Estados Unidos tiene... Yo tengo 2 ciudadanías, español y cubano. Yo llego como cubano a Cuba y tengo a Estados Unidos tengo privilegios. Privilegios que no tienen ustedes cuando lleguen a Estados Unidos. Y eso ha provocado corrientes migratorias, en las cuales las primeras corrientes migratorias, no por casualidad, eran de blancos. Los primeros que se empezaron a alargar en los años 50, a partir del año 59, la década del 60 y el 70 eran blancos por muchas razones, porque además eran los sectores que estaban más, eran sectores privilegiados. Perdón un momentico, es una alarma para decirme que no hable mucho. Eran sectores privilegiados, son los que empiezan a irse, y los emigrantes, y el pueblo ecuatoriano lo sabe, que es un pueblo de emigrantes también. El emigrante tiene una cosa que se llama efecto llamada. Te vas tú y después tu primo, tu hermano, tu mamá, tus hijos, todos arrancan para allá. Bueno, en fin, esto de arranque es muy cubano, si se van para allá. Bueno, y eso provocó que en un momento dado tener un pariente en Estados Unidos era una garantía, es una garantía de vida, porque es el que te va a mandar dinero cuando hay una crisis económica como la que hay en Cuba, que tampoco tengo tiempo ahora para estar analizando la complejidad de esa crisis económica, las causas y todo lo demás, ¿ya? Y entre otras razones estuvo eso. Y el hecho de que las personas somos acumulados culturales. ¿Qué quiere decir que somos acumulados culturales? Si antes del año 59 la mayoría de la población cubana tenía un promedio de escolaridad tal vez de 6º grado, tal vez menos. Porque cuando sacaban los universitarios, pero veías los analfabetos, había casi un 25% de analfabetos, te daba tal vez entre un 4º y un 6º grado, ¿ya? La posibilidad que abre la revolución, que se ha discutido mucho aquí, bastante posmoderna y que es predominante en el mundo académico estadounidense, y al ser predominante en el mundo académico estadounidense se expande por el mundo entero, ¿ya? De que las identidades son espacios cerrados, etcétera, etcétera, marca mucho la discusión en Cuba, como la marca en Ecuador, como la marca donde quiera. Eso no lo podemos ignorar. Y en Cuba hay intelectuales afrodescendientes. Bueno, en primer lugar, en Cuba todo el mundo es afrodescendiente. Yo soy blanquísimo, pero yo tengo tíos que son bien oscuros. Entonces, no sé si los cubanos se pueden dividir en afrodescendientes, y ahora me van a filmar, qué bueno. Una cara de afrodescendiente. Esa división es muy contestada en Cuba porque no sé si los cubanos, no sé si yo soy europeo descendiente, a empezar por ahí, ¿verdad? No sé. Sí, tengo una mamá española, mi padre, ya digo, tengo tíos bastante oscuritos, ¿no? Ahora, hay una discusión interna en Cuba sobre ese tema, empezando por el primero, ya. Ahora, ¿cómo se hizo? La revolución hereda muchos problemas, muchos. La integración de la mujer, la integración de los negros, etcétera, etcétera. ¿Se hicieron cosas? Sí. Yo pienso que lo principal con las mujeres, con los negros, con los indígenas, con los jóvenes, porque también se puede hablar del adultocentrismo, ¿no? Y de cómo a los jóvenes entonces se les relega a un segundo plano, hasta que no tengas 40 años no te vamos a tomar en serio.
es la cuestión del empoderamiento. Y el empoderamiento es empoderamiento económico. Entonces, el Che Guevara lo dice en uno de los discursos iniciales que tuvo en el año 59, cuando él le dan el título de honoris causa en la Universidad Central de Las Villas, y él dice: hay que teñir la universidad de negro, hay que teñirla de obrero, hay que teñirla de mujer. La cantidad de negros y mulatos que se graduaron en la universidad en Cuba no tiene precedentes después del año 59 y antes del año 59. Yo les puedo contar una anécdota. Un tío mío español, ¿no?, asturiano por más señas, que llegó como con 18, 19 años a Cuba y murió ahí como con 70 y tantos. Los asturianos tenían una clínica para ellos solos, ¿no?, donde los más ricos pagaban un poco más, los más pobres pagaban menos. En esa clínica, que tenía 700 camas, saca la cuenta cuántos médicos podía haber, cuántos enfermeros, cuántas personas en el personal de limpieza, no había un negro, porque ni para personal de limpieza lo querían los asturianos. Y en el año 63, llegó la revolución, dejó de ser el hospital de los asturianos, era un hospital público, y un día mi tío entra a ver al médico, y ¿cuál sorpresa se llevó? El médico era negro. Y se llevó una sorpresa tan grande, y le fue tan desagradable, que cuando el médico dice: entre, siéntese, ¿qué le pasa? Mi tío lo miró, dio la vuelta y se fue. Entonces el hecho de que haya médicos negros fue algo tan profundamente revolucionario en Cuba. Hay que vivir en Cuba para haberlo entendido, porque la reacción de mi tío se explica por el hecho de que un médico negro era una cosa tan inconcebible. Entonces, que haya médicos negros, que haya ingenieros negros, que haya profesores universitarios negros, por supuesto. Ese no fue un problema que se olvidó al principio de la revolución. Yo, en mi modesta opinión, eso no es verdad. No creo eso. Lo que es un problema que no sé... A ver, te voy a contar otro detalle. La televisión pública cubana, bueno, Cuba no es por televisión privada. La televisión pública cubana es la única donde existe una disposición de que en los programas grabados en Cuba tienen que salir parejas birraciales. Eso es una disposición de la televisión cubana. Eso no se deja a la casualidad. Entonces en la televisión usted ve ahí las telenovelas que se hacen en Cuba y usted va a ver parejas de blanco con negro, de negras con blanco, bueno, qué sé yo. Perfecto no ha sido nunca, pero yo no estoy de acuerdo con la narrativa de que la revolución olvidó eso. No, perdona, José Antonio, sí, ahora te voy a dar